Hola, bienvenidos a Divagando, muy buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Divagando, el podcast donde nos perdemos un poco para encontrarle sentido a la historia. Sí, un poco irónico. Y el día de hoy vamos a hablar de un evento que marcó un antes y un después en la Venezuela contemporánea. El Caracazo. Se puede decir que fue una explosión social, que fue una protesta, que fue una rebelión, o quizás simplemente fue el grito desesperado de un pueblo que ya no podía más. Para entender el Caracazo tenemos que remontarnos a la Venezuela de los años 80, un país petrolero con recursos casi que ilimitados, recursos enormes, pero con desigualdades igual de enormes, igual de profundas. Y es que durante la década de los 60 y los 70, Venezuela había vivido su boom petrolero, ¿sí? Y es que en ese tiempo los dólares entraban por montones y el país creció muy rápido, la economía mejoró muy rápido, pero no para todos. A pesar de la riqueza, las clases populares, es decir, la mayoría de la población, vivían en barrios sin servicios básicos, sin acceso a salud, sin acceso a educación, y mientras tanto las élites económicas y políticas disfrutaban de los beneficios del petróleo, los famosos petrodólares. Y bueno, Caracas era el reflejo más claro y más grande que había de esta contradicción, pues el que no ha visto, Caracas es una ciudad en donde en el centro están los rascacielos, en donde se encuentran las urbanizaciones de lujo, en donde hay centros comerciales inmensos, pero a su alrededor hay cerros llenos de pobreza, hay lugares muy peligrosos, hay mucha desigualdad, mucha ignorancia en algunos temas, hay mucha gente que de verdad se la ve difícil. Entonces vamos entendiendo un poco por dónde va el asunto. Y todo esto pues se fue agravando durante la década de los 80, precisamente en 1983, cuando llega el famoso Viernes Negro, que fue una devaluación del bolívar, la moneda que en su tiempo llegó a ser equiparada o a hacerle competencia al dólar, sí, había sufrido una fuerte devaluación. Este día marcó el inicio del fin de la bonanza económica y de los petrodólares, pues la economía venezolana entraría en una crisis profunda, acompañada de inflación, de desempleo y de una deuda externa que cada vez se volvía más impagable. No sería sino hasta 1989, cuando el gobierno del señor Carlos Andrés Pérez, quien asumiría la presidencia por segunda vez, prometería en su discurso inaugural un gran viaje y prometería también muchas soluciones a la crisis que al final se tomó como solamente palabras vacías. Carlos Andrés Pérez... tengo sueño. Carlos Andrés Pérez al final lo que hizo fue un ajuste neoliberal inducido por el FMI o recomendado por el Fondo Monetario Internacional, en donde se exponían un paquete de medidas económicas, paquetes y ajustes económicas, las cuales vendrían a conocer como el paquetazo. Estas medidas incluían la liberación de precios, el aumento de las tarifas a los servicios públicos y básicos, la congelación de algunos salarios del sector público y, lo más polémico de todo, un alza del precio de la gasolina, que obviamente esto aumentaría el pasaje del transporte público, por lo que aumentaría y repercutiría, bueno, ustedes me entienden, y significaría un aumento en prácticamente toda la economía venezolana, que es una constante muy normal. Ya se está normalizando que cuando se levanta la gasolina, o bueno, que existan el aumento a los precios de la gasolina, no solo en Venezuela, también en Ecuador se quitó algunos subsidios, por lo que el precio aumentaba, lo cual desencadenó un montón de protestas e incluso tuvimos algún paro de más de 15 días aquí en Ecuador, prohibido olvidar. Y bueno, todo esto se anunció en un país que ya estaba herido de gravedad, con una población que cada vez se veía más empobrecida y cada vez se diluían sus esperanzas. Y bueno, la gota que terminó de derramar el vaso fue justamente ese aumento
en los pasajes del transporte público, lo cual sería un golpe directo al bolsillo del venezolano de a pie, ese que vivía al día. Y bien, no sería sino hasta el 27 de febrero de 1989 en Guarenas, que es una ciudad dormitorio muy cerca de Caracas, creo que está a 20-30 minutos, y en ese tiempo muchas o la gran mayoría de las personas que vivían ahí trabajaban en Caracas, por lo que en la mañana tenían que esperar el transporte público porque en algo se tenían que ir a su trabajo. Y al ver este cambio, este aumento en el pasaje, un grupito de personas empezaría a protestar contra el aumento. Y lo que empezó como una simple protesta que quizás pasaría desapercibida en otro momento, se terminaría transformando rápidamente, en cuestión de horas, en una revuelta que se extendió a toda Caracas. Es decir, esta pequeña protesta fue la punta del iceberg que desencadenó todo el problema en Caracas. Y bueno, luego a otras ciudades del país. Y es que miles de personas salieron a las calles a protestar en contra de estas nuevas medidas, por lo que obviamente también habrían saqueos masivos en supermercados, en licoreras y en tiendas de electrodomésticos. ¿Era vandalismo? ¿O era hambre? La respuesta me la pueden escribir en los comentarios. Y es que la línea era muy delgada entre vandalismo y hambre, ¿no? Y bueno, mucha gente también lo vio como un acto desesperado de gente que nunca había tenido nada y que cuando se les dio la oportunidad, la aprovecharon. Sí, hay un dicho que dice que en la crisis es una oportunidad disfrazada. Bueno, quizás mucha gente lo vio así en ese tiempo, ¿no? Obviamente, algo que le encanta a los gobiernos neoliberales, a los gobiernos de derecha, de supuesta derecha, porque el partido de Carlos Andrés Pérez está aliado a la Internacional Socialista, pueden buscarlo, es la represión. Algo que les encanta a ellos es la represión. Entonces, una represión brutal, gracias a que se declaró al país en estado de emergencia. Cuando empezó la represión, no se vio como algo malo en ese momento, obviamente. Y gracias a esto se suspenderían garantías constitucionales y se desplegaría el ejército en las calles. Y se autorizó lo que aquí en Ecuador se le conoce como estado de excepción. Allá se le conoce como la orden de disparar a matar. Es decir, cuando sacas el ejército a las calles, ellos no ven manifestantes, ellos no ven personas quejándose de un gobierno, no, ellos ven objetivos que deben ser aniquilados. Y por eso es tan peligroso sacar militares a las calles. Pregúntenselo a la familia de los 4 niños de Guayaquil. Y bueno, oficialmente el gobierno dijo que habían sido apenas 276 muertos, pero, y aquí entra el pero, muchas organizaciones de derechos humanos y testigos, sobre todo muchos testigos, aseguran que la cifra real estaría bordeando más o menos los 2000 muertos, las 2000 muertes. Muchos de los cuerpos nunca se fueron recuperados, nunca se identificaron, y es que fueron enterrados en fosas comunes. Y bueno, como si se tratara de un caso de peste, como en el tiempo de la peste negra, se enterraban cuerpos y cuerpos y cuerpos que nunca nadie iba a reclamar, que nunca nadie iba a preguntar quiénes eran. Es decir, eran cosas sin identidad, eran cosas que no tenían valor, ¿no? Y fueron enterrados, de una manera inhumana, sin darle derecho al menos a los familiares de que sepan que su familiar al menos falleció y saber dónde están para darle una digna sepultura, ¿no? Bueno, hablemos de cómo quedó Caracas. Caracas quedó devastada, y no solo físicamente, sino moral y emocionalmente. Una ciudad destruida. Y es que por un lado tenemos a una clase media alta que empezó a sentir mucho terror de la violencia, gracias a la violencia, lo cual obviamente provocaría que muchos empresarios decidieran sacar sus negocios de Venezuela y llevarlos a otros lugares donde existan garantías de que no van a ser saqueados, de que no van a haber protestas que los involucren y los termine afectando. Y bueno, al final todo ese descontrol ocasionaría el desabastecimiento que
después atacaría de forma más abrupta. Y bueno, por el otro lado tenemos a la gente pobre, es decir, a la mayoría del país, la gente de los cerros, los invisibles, los que Eduardo Galeano en su poema denomina los nadie, quienes por primera vez hicieron sentir su rabia, quienes por primera vez se hicieron notar y quienes por primera vez hicieron entender que ellos también son humanos, que ellos también merecen oportunidades y que quieren o que querían un país un poquito más justo. Bueno, y al final fue como si dos Venezuelas se enfrentaran cara a cara. Por eso en Venezuela el asunto entre las clases sociales, entre gente de dinero y gente pobre, es una pelea bastante fuerte, bastante marcada, y existe mucho debate sobre eso. Y es que la lucha se fue haciendo mucho más evidente con el pasar de los tiempos, ¿no? Y es que en medio del... Y bueno, si hay algo para rescatar, es que en medio del caos hubieron gestos de solidaridad, vecinos que ayudaron a otros, personas que repartieron comida, lo poco que tenían lo compartían, pero esos gestos fueron silenciados, fueron tapados por el ruido de las balas y el miedo, sobre todo por ese miedo. Y bueno, el Caracazo marcaría un punto de quiebre, no solo en la sociedad venezolana, sino también en la política, ya que colapsaría la confianza de la gente en el sistema político que en ese momento se estaba llevando a cabo. Y es que, como les digo, Venezuela, antes del 1989, antes del Caracazo, era un país parecido a Estados Unidos, no solo por la economía y por lo que había mucho trabajo, sino también porque era un país bipartidista. Estaba ADEI y estaba COPEI, partidos que, vuelvo y repito, están afiliados a la Internacional Socialista o estuvieron afiliados a la Internacional Socialista. Y estos partidos empezarían su declive. Tenían un pacto, el pacto puntofijista, si mal no recuerdo. Era un pacto en el que se alternaban el poder, es decir, un periodo gobierna ADEI y en el otro gobierna COPEI. Entonces hicieron negocio con la política. Algo muy parecido a lo que pasa hoy, ¿no? Y bueno, estos partidos a raíz de esto empezarían a caer en la aceptación social, enfrentarían un declive casi hasta la extinción. La élite política perdió legitimidad, perdió credibilidad, y en ese vacío comenzó a cocinarse algo, comenzó a verse algo. Y es que para 1992, 3 añitos después del Caracazo, un teniente coronel de nombre Hugo Rafael Chávez Frías intentaría un golpe de estado. Él intentó llevar tanquetas y ellos intentaron asesinar al presidente. En ese tiempo, si no me equivoco, seguía siendo Carlos Andrés Pérez. Producto de esto, tuvo mucho apoyo. Él tuvo muchísimo apoyo de la gente. En el 92, cuando empezó este golpe de estado, ganaría mucho cariño de la gente, por lo que después sería presidente, ¿no? Dicho de la forma más resumida. Y bueno, muchos, así como lo apoyaron, se casaron con la idea y se casaron con la ilusión de tener una tercera opción, en donde ya no existiera esta artimaña tan fea que se venía presentando en los últimos 30, 40 años en Venezuela. Entonces, como no querían una dictadura bipartidista, en este caso la dictadura de ADEI y COPEI, que ya se estaba viviendo, obviamente, apoyaron a Chávez no porque eran marxistas, no porque eran socialistas, no, sino porque entendían que ya no había nada que perder. A Chávez se lo colocó como la última esperanza del país, como el superhéroe que nos va a salvar, como el Jesucristo que viene a entregarnos el maná del cielo y a salvar a una Venezuela que cada vez se estaba hundiendo más, y en donde cada vez el que era pobre se hacía mucho más pobre y el que era rico se hacía mucho más rico. El Caracazo, sin duda alguna, fue una advertencia, fue una señal de que algo muy profundo estaba podrido y seguía pudriendo al resto. Fue la voz, fue el grito de los excluidos, fue la representación de la rabia de quienes ya no querían esperar más y de quienes no podían esperar más. A día de hoy, más de 3 décadas después, el eco del Caracazo todavía resuena
no hay que olvidarlo. Eso existe en la memoria colectiva, en los discursos y en las calles de Caracas a día de hoy. Y bueno, no solo de Caracas, también toda Venezuela. Pero ¿qué pasa? Que 35, 36 años después, el país sigue igual. El país sigue con un gobierno dictatorial, ya no bipartidista, sino unipartidista, algo así como Cuba. Sigue enfrentando problemas económicos, sigue habiendo mucha pobreza. Claro, ya se cambió la balanza. Muchos de los que eran pobres antes ahora son multimillonarios, y muchos multimillonarios de antes se fueron de Venezuela a vivir la vida quizás como personas normales que no tienen millones, pero que les alcanza para sobrevivir. ¿Qué se puede decir de este asunto? Pues que el Caracazo no fue solo una protesta, fue un grito, fue un rugido y la ruptura de la ilusión de estabilidad que se vendía en Venezuela durante muchos años. Y fue el momento en el que el pueblo de Venezuela, en el que todos los venezolanos dejaron de confiar ciegamente y empezaron a buscar una alternativa mejor, otro camino, otra vía. Algunos basados en la esperanza de quizás vengan días mejores, y algunos con la idea de decir, bueno, este nos robaba y no hacía, al menos que nos robe este que dice que sí iba a hacer, Chávez. Yo creo que el Caracazo no se puede olvidar. El Caracazo es un hito en la historia, no solo venezolana, sino latinoamericana, porque si nos damos cuenta, aquí en Ecuador también pasó mucho, al menos la revolución de los forajidos, que ese es un tema muy interesante que quiero tocar en un video, pero estoy buscando info, no se preocupen, buscando info. Ya saben que nosotros les llevamos información 100% verificada, contrastada y comprobada, así que no se desesperen, ese video también viene. Y es que bueno, cada 27 de febrero se recuerda la memoria de los caídos durante el Caracazo. Claro, esto pasa también, es algo muy típico del chavismo, que se apropia de cosas que nada que ver con ellos. Y bueno, es algo también apropiado por el chavismo y lo utilizan como un trampolín para ganar popularidad y ganar un poquito de aceptación. Lo usaron en su momento y les funcionó bastante bien. A día de hoy lo siguen utilizando en menor medida, pero funciona un poco, porque mucha gente, o bueno, alguna vez me tocó ver un discurso de Chávez donde decía que el pueblo tiene memoria y no olvidaba cómo masacraron gente. Y es que sí, hubo mucha masacre, hubieron muchos saqueos, pero también hay que entender que fue algo inesperado, se puede decir. Claro, a ver, si pones a calentar una olla con agua, sabes que en algún momento va a hervir. En este caso, la olla hirvió mucho más temprano de lo que ellos esperaban, entonces fue la medida más óptima que decidieron tomar para calmar, entre muchas comillas, un poco el asunto del estallido social. Entonces, bueno, esto ha sido todo. Gracias por ver este video. Ya saben que me pueden seguir en todas mis redes sociales, ahí siempre estamos compartiendo info. Y bueno, si tú estuviste vivo el 27 de febrero de 1989, déjate un comentario. Si tal vez lo viste en una noticia, si tal vez te lo contaron, si tal vez eres joven y no conocías, o si tal vez, no sé, lo viviste, si tal vez estuviste ahí, déjate un comentario, necesitamos saber, tu opinión es importante también. Y bueno, conmigo hasta una próxima ocasión, nos escuchamos y nos vemos en un próximo episodio. Suscríbanse, denle like a la página y síganme para seguir aprendiendo un poquito más de historia y conociendo un poquito más de ciertas cosas que pasaron en Latinoamérica. Adiós, mi nombre es Luis, como ya les dije, y nada, nos vemos pronto. En Ecuador, prohibido olvidar.